Buenos días a todos. Hoy quiero empezar hablando de aulas y hospitales y estos temas conexos con otros temas importantes. En el caso de las aulas, el pasado viernes, el presidente Danilo Medina encabezó una reunión con 920 ingenieros que ganaron las contratas para la construcción de las 10.000 aulas que el gobierno tiene en proyecto que estén listas para este año. Y con estas aulas, su terminación, se cumple prácticamente la meta de la inversión este año de un 4% del Producto Interno Bruto en educación, con esta y otras iniciativas. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Tal y como lo escribía en mi columna de este fin de semana, desde el principio, cuando el gobierno del presidente Danilo Medina adoptó esta iniciativa, yo advertía que el camino iba a ser muy difícil, muy traumático, y habrían obstáculos allí, pues, que serían no muy fácil de superar. Pero independientemente de todas esas cosas, apoyaba y apoyo la iniciativa del gobierno, el método que usó para hacer estas obras, las asignaciones de estas obras, porque es un método transparente, un método abierto que iguala las oportunidades para todos los que participen. Y hay un sector que es este sector de los profesionales de la ingeniería, que desde hace tiempo estaba reclamando gobiernos que lo tomaran en cuenta, pero que lo tomaran en cuenta no en función de la relación particular que tendrían con algunos ministros o con las cosas que pudieran canalizar de manera directa por las influencias, sino que lo tomaran en cuenta como sector. Eso ha hecho el licenciado Danilo Medina. Entonces, ¿qué ocurre? Como se trata de gente que no había tenido oportunidades de hacer obras, o que había hecho obras y había quedado encharcada porque gente sin capital, que si no les pagan las ubicaciones no puede terminar una obra, y un ingeniero abre una obra, le pagan un avance, después no le vuelven a pagar, él ha hecho créditos, se endeuda y financieramente colapsa. Entonces, quienes estuviesen en esa situación, le era mucho más dificultoso todavía poder hacer lo que hicieron. Y fíjense, si la iniciativa tenía desafíos, que lo primero que tuvieron que hacer la mayoría de esos ingenieros era lo mínimo: ponerse al día en su membresía con el CODIA, y el CODIA incluso dio facilidades para eso, porque esto era un requisito indispensable para poder participar en los concursos. Bueno, de todas maneras se adopta la iniciativa y Danilo Medina llegó a la presidencia de la República con la promesa de hacer lo que nunca se había hecho. Y esas son cosas que no se habían hecho, porque los gobiernos han tenido caminos más fáciles para resolver estos problemas. Hay empresas que sí han acumulado capital, entonces estas empresas, usted crea un pliego de condiciones en el que quien esté descapitalizado no pueda participar, no pueda cumplir con ese pliego de condiciones, y automáticamente estas obras van al grupo de empresas que sí pueden asumirla e incluso las pueden financiar. Pero por ese camino vamos a las mismas cosas, que son probablemente
la que han generado esta situación que ha planteado el economista Miguel Seara Hatton. Es decir, tenemos 12 años de crecimiento económico, si hablamos desde el 2000 para acá, pasando por la perturbación incluso del 2003, el desastre de la administración del presidente Hipólito Mejía, que llevó 1.8 millones de dominicanos a la pobreza, y pasando por esa etapa, pero consolidándolo todo, tomando en cuenta el daño muy específico de esa etapa. En resumen, tenemos una situación de una economía que ha crecido en 12 años, pero que no ha aumentado el tamaño proporcional de su clase media. Y en consecuencia, todo el que ha nacido en la pobreza, aunque sí se reconoce que los niveles de pobreza extrema han sido enfrentados con programas específicos. Entonces, esta medida es una medida revolucionaria, porque es ampliar las oportunidades. Es que este es un país para todo el mundo. Es que este es un país donde debemos dar más oportunidades. Y a una gente que ha hecho una carrera, que ha acumulado unos conocimientos. No puede ser que el ejemplo sea el que en el barrio vean al ingeniero sentado en chancleta en la galería de su casa sin oficio, o que este ingeniero tenga que estar hablando con los directores del colegio, de los colegios de sus hijos, pidiéndole un chance porque él no puede pagar. Entonces, en ese ejemplo, muchos dirían, pero ¿y para qué yo voy a estudiar? Porque mírelo por todo lo que ha pasado este hombre, y este hombre está pasando trabajo. ¿Por qué? Porque no tiene oportunidades. Esto da oportunidades en sentido general, aunque trae muchos obstáculos. Pero si un conductor de una nación deja de tomar ciertas iniciativas porque esas iniciativas son difíciles, entonces esa persona no va a propiciar cambios, porque todos los cambios son dificultosos y son desafiantes. Y entre los desafíos que están planteados está la posibilidad del fracaso incluso. Pero si usted no tiene la valentía, si usted no tiene la voluntad de dirigir las cosas hacia donde usted quiere, no tiene condiciones realmente para dirigir una nación. Y eso es lo que Danilo ha estado demostrando de sobra, que sí tiene esas condiciones. En resumen, el gobierno ha vivido la experiencia, ha estudiado cuáles son las trabas y las dificultades, y la ha tenido que aprender, muchas de ellas en la práctica y en la marcha, pero con una buena orientación. No pudo entregar las 10.000 aulas al inicio del año escolar como era su aspiración, porque una serie de dificultades lo impidieron. Por una parte están las trabas burocráticas. Para eso ya el gobierno hace un tiempo adoptó una medida importante, una mesa de sincronización para agilizar todas las tramitaciones interinstitucionales. Después hay otro problema en la República Dominicana con los solares, la situación de legalidad de los solares, etcétera. Bueno, ese es un tema que le ha dado muchas dificultades al gobierno. El gobierno ha tratado de superarla. Y en la reunión del pasado viernes, el presidente Danilo Medina, ahí se estableció una meta. Y es que al día 1 de octubre, tienen que estar resueltos todos los problemas de solares en las escuelas. Y van a agilizar todas estas tramitaciones. Y entonces la última iniciativa tiene que ver con el asunto del crédito. Como muchos de estos ingenieros carecen de capitales, cuando ellos han trabajado con el avance que tienen y
incluso lo han llevado un poco más allá usando créditos. Si no le pagan la cubicación que ya han hecho, no tienen capital para seguir haciendo otros trabajos porque no pueden cumplir con los créditos que ya tienen abiertos en el comercio para seguir trabajando. Y entonces por eso es que el gobierno concibió lo de la línea de crédito, que le va a permitir a usted el 50% de lo que usted tiene cubicado. ¿Para qué? Para que usted no se detenga, para que usted avance de inmediato. Es decir, que en una semana, que 2 semanas, que en lo que usted va tramitando toda la papelería, la obra no se detenga un solo día. Entonces, todas esas iniciativas nos dicen que ciertamente a finales de diciembre vamos a tener la mayoría de estas aulas. Si tenemos un 80% de estas aulas, yo creo que todo ha sido exitoso. Todo ha sido exitoso, porque a veces la meta no se puede cumplir en un 100%, pero ojalá que se pudiera. Pero con el 80% de la meta que se cumpla, una meta es más que exitosa. Así que le auguramos al gobierno éxito. Los ingenieros tienen que poner de su parte. Yo decía que este tema de los ingenieros es conexo con otros temas, pero voy a aprovechar para referirme a lo que ocurrió también con el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas. Este fin de semana, el gobierno, justamente el pasado viernes, llevó a cabo el viernes o el sábado, llevó a cabo el sorteo para 56 hospitales. Estamos hablando de ampliaciones, remodelaciones de 56 hospitales. Aquí no habrá problemas con los solares, porque me aclaraba el ministro de Salud Pública, que le pregunté sobre esa temática, que como son remodelaciones y ampliaciones, ya en esos terrenos hay las instalaciones de los hospitales que van a ser remodelados. Entonces, ahí no hay dificultades con las cuestiones estas de los solares. De manera que eso va a avanzar más rápidamente. Se hizo el sorteo abierto, idéntico al procedimiento que se usa en el de las escuelas. Son 56 obras. Habrá una inversión en la remodelación y ampliación de estos hospitales por un monto de unos 3.000 millones de pesos que van a circular entre estas empresas que estarán a cargo de las construcciones de estas obras, y ahí no habrá mayores dificultades. Y me imagino que puede hacerse lo propio que ya se hizo con los constructores de escuela, que los ganadores de estos concursos que carezcan de capital para continuarlo en lo que reciben la cubicación siguiente, puedan disponer también de esas mismas facilidades de crédito para que estas obras se realicen en el tiempo en que está prevista que deban realizarse. Entonces, cuando vemos este panorama de conjunto, vemos un gobierno que al sector profesional de los ingenieros le está dando oportunidades que nunca antes se habían dado como sector. Nunca antes. Ahora bien, todo tiene su pro y todo tiene su contra. Yo refería que recibí en los primeros días de la iniciativa que tomó el presidente Danilo Medina, yo recibí un grupo de ingenieros que fueron por mi oficina, ingenieros que habían estado muy activos en la campaña con Danilo Medina. Muchos de ellos, señores, vienen trabajando muchos años atrás con Danilo Medina para hacer realidad el proyecto de que llegara a la presidencia de la República. Entonces, estos ingenieros me hacían la siguiente pregunta, incluso me pedían que se la formulara al presidente en alguna conversación. Julio, ¿es correcto, es justo que si nosotros hemos hecho el trabajo, si hemos guayado la yuca durante tantos años para que esto sea una realidad, ahora resulta que yo que hice campaña por Danilo Medina, que busqué mis votos,
que incluso puse de los pocos recursos que tenía para que él llegara a la presidencia, y soy un ingeniero dirigente de este partido, resulta que para mí aparecerán las mismas oportunidades que para los PRDistas que estaban haciendo campaña del otro lado. ¿Usted cree que eso es justo? Entonces, pregúntele al presidente cuál es su plan para la gente con la que él tiene un compromiso directo. Parecería que el reclamo es mezquino. Parecería, no lo es. No lo es. Porque en estas sociedades la gente desarrolla compromisos y la política es clientelar. Es probable que medidas como esta que está tomando Danilo Medina poco a poco contribuyan con una disminución del clientelismo. Y yo como ingeniero ya en el futuro puedo dejar de ver las cosas en función de cómo me ha ido a mí en sentido particular, sino que yo puedo evaluar a un gobierno en función de lo que ha hecho con mi sector y cómo ha empujado e impulsado a mi sector, cómo le ha dado, digamos, importancia y respeto a mi carrera. Eso son cosas que se pueden ir logrando, pero mientras tanto hay una situación ahí de queja, y la queja no es ilegítima. No es ilegítima. Ciertamente hay un sector de los ingenieros del Partido de la Liberación Dominicana, de los ingenieros que estuvieron en movimientos acompañando al presidente Danilo Medina, que aspiran que de alguna manera se amplíen los horizontes, las oportunidades que ellos tienen, porque entienden que políticamente se la ganaron y que entonces en el futuro sería innecesario que usted haga sacrificio más allá de lo que puede, porque le aguarda las mismas oportunidades que al que no ha hecho esos sacrificios. Entonces, algo habrá que hacer en ese sentido, pero yo creo que con relación a la escuela y a estas obras, el gobierno debe mantener la misma metodología que ha usado y que ha empleado hasta este momento. Por otra parte, se ha anunciado un frente opositor. Cuando estuvo conversando con nosotros, el doctor Pedro Catrens nos habló de que se estaba propiciando este frente que los periódicos, algunos periódicos traen en su noticia de portada, que se ha creado un frente para unificar la oposición. Pero realmente, cuando uno ve el frente, no es otra cosa que una estructura, digamos, externa del grupo que encabeza Hipólito Mejía dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Este grupo que, como ha perdido la batalla interna, nadie en política se cruza de brazos, entonces ha tomado la iniciativa de ponerse a la cabeza de sectores que van a estar haciendo oposición. Y ya sabemos qué tipo de oposición es la que hacen estos grupos, porque ya ha sido conocida. Cuando usted ve el Falpo, cuando usted ve a Juan Uvieres, etcétera, usted sabe cuál es el tipo de oposición que han hecho, que ha sido la de actividades perturbadoras del orden, perturbadora de la movilización de la gente, etcétera, y a través de esas cosas se hacen sentir, y bueno, eso es oposición. Cosa que en este país nunca ha dado resultado, porque producto de ese tipo de cosas nadie se ha ganado el aprecio del electorado, sino que por el contrario, la gente huye de ese tipo de gente cuando lo ve en alguna boleta, porque nadie aspira a ese tipo de cosas para la sociedad, independientemente de que en algún momento esta gente levante reivindicaciones que la gente aparentemente pues puede compartir. Y me llamó la atención el titular del periódico Hoy, cuando habla de este frente, de que los liberales se agrupan en un frente.
cuando veía este titular, yo me decía, bueno, si Hipólito Mejía y su grupo encarnan una representación del liberalismo o de los liberales, yo me quedo de manera muy orgullosa bajo esta clasificación que a veces algunos esgrimen tratando de descalificar algún planteamiento de conservador. Es decir, si Hipólito Mejía representa el liberalismo, yo quiero quedarme de manera muy orgullosa en la fila de los conservadores. ¿Por qué? Porque lo que él ha encarnado ha sido el retroceso institucional, no solo reflejado en el desastre económico de su administración, sino en el mayor atropello que se haya cometido contra la institucionalidad democrática desde el poder en la República Dominicana, que fue la forma atropellante, burda, con la que se produjo una modificación constitucional de espalda a toda la sociedad, a esa sociedad que ahora se quiere representar, y con la compra vulgar de los votos que eran necesarios para poder imponer ese atropello. Entonces, si la representación de ese atropello es liberalismo, repito, yo quisiera seguir siendo un conservador. ¿Qué va a pasar? Esto es un mecanismo mediático y al mismo tiempo lo que este sector de Hipólito Mejía pretende reclamar es lo de el liderazgo en la protesta que se van a producir. Las protestas que se van a producir en la República Dominicana, que se producen por cualquier razón o motivo, a veces de manera irracional, sin ninguna justificación. Bueno, detrás de esa protesta estamos nosotros. Nosotros somos la fuerza real de la oposición. Entonces, esto desde luego que en términos políticos no va a tener mayor credibilidad. No va a tener mayor credibilidad a la hora de la hora, los aspirantes como Luis Abinader saben dónde es que tienen que ir a hacer su trabajo. Que si no se concentran en hacer su trabajo en el PRD, pues ya sabe. Porque ahí es que está su futuro político. Y ahora cuando ya empiezan las aspiraciones, después que pasen estos días y venga ya el mes de enero con un panorama más claro, entonces todo el mundo está en aspiraciones políticas. Y esas aspiraciones donde se canalizan es a través de la estructura que se llama Partido Revolucionario Dominicano. Porque muchos de los que están allí han intentado presentarse a la sociedad en función de discurso, etcétera, y el endoso que han tenido es mínimo. Juan Uvieres es diputado porque fue diputado a través del Partido Revolucionario Dominicano, independientemente de que no ignoro el apoyo que tiene Juan Uvieres, tanto en el sector de transporte como en su provincia. Y la mayoría de los que están allí, pues uno lo conoce. Entonces este frente no llega muy lejos. No llega muy lejos porque no reúne credibilidad. Por el contrario, yo creo que estos grupos, sin el PPH allí, estos grupos tendrían un mayor impacto. Pero dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, que políticamente ahí no hay muchas cosas que esperar de este grupo y de este frente opositor. Quieren estar a la vanguardia, competir con Miguel Vargas en ese sentido, y ya Miguel Vargas sabrá si en ese plano pues deja que ellos le avancen en la batalla. El doctor Guillermo Moreno, de Alianza País, anunció que en el día de hoy se presenta ante la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para interponer un recurso de casación
contra el archivo del expediente que él ha elaborado contra o ha presentado contra el expresidente Leonel Fernández y Funglode. Instancia tras instancia, la suerte de este expediente ha sido la misma. Pero no nos olvidemos de cuál es el objetivo de Guillermo Moreno. Archivo en la Fiscalía. Es decir, el Ministerio Público decide el archivo. Luego, esto va a la apelación de este archivo va a un tribunal, a un juez de la instrucción que también se va por el archivo. Después, entonces, esto va a una corte, y la corte también se va por el archivo. ¿Qué falta? Este proceso es lo que falta. Suprema Corte de Justicia y archivo. Entonces, esto es lo que espera Guillermo Moreno para alegar que el dominio que ha tenido en la justicia el expresidente Leonel Fernández ha impedido que la República Dominicana se haga justicia, y entonces ya con este expediente a mano, porque él lo que está haciendo es un expediente, él lo que está es agotando toda la tramitación para tener justificación y sacar este asunto de las fronteras nacionales. Y si no tuviera un efecto jurídico, lo que va a hacer sí tiene otro efecto, que indiscutiblemente en términos de imagen esto afecta la figura del expresidente Leonel Fernández. Pero eso es lo que busca Guillermo Moreno. No lo veamos como un derrotado, no. Él está agotando la fase que le dé la justificación para salir con esta querella fuera de las fronteras nacionales. Y ya ahí jugar en otro escenario. Esa es su aspiración. Y entonces veremos si puede conseguirla. Lamentamos mucho el fallecimiento de don Mané Enríquez, una figura de la radio, tenía 51 años en la radio, ¿no? Sí. Un gran promotor de la música norteamericana, falleció pues don Mané Enríquez. Así que nuestras condolencias. Son las 7:30, cambio y fuera, Mauri.